Ok, ahora introduciremos nuestro último concepto fundamental, no nuestro último concepto fundamental, pero este me parece a mí que forma parte del combo primordial, ¿no? Tensión, corriente y carga. Ok, la tensión es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento medida en volts. Vale la pena decir que cuando estamos hablando de tensión, estamos hablando de algo muy semejante a lo que sería el trabajo, ¿no? Que efectúa cierta partícula. Si tenemos una noción de física muy básica, pues podemos más o menos entender esa relación que hay entre la distancia que algo se desplaza y cómo esto, pues podemos relacionarlo con el trabajo, ¿no? Bueno, en todo caso, me gusta siempre imaginar la tensión como un acelerador, ¿no? Una tensión es como un impulsor de lo que sería nuestra corriente. Cuando nuestra corriente atraviesa esa fuente de tensión, por decirlo así, le genera un pequeño impulso que le permite avanzar. Ok, pero ya centrándonos en el análisis, vamos a representar la tensión como la derivada de la energía con respecto a la carga, ¿no? Muy importante entender que dW no solo se puede utilizar para la representación del trabajo, sino que también la podemos usar para la representación de la energía, o en este caso lo estamos usando de esa forma, ¿no? Tenemos un consenso bastante sencillo que me gusta mucho, es una fórmula, es una ecuación, una igualdad, que pues es muy fuerte, ¿no? Lo que nos está comunicando. Primero, hay que entender que la tensión viaja desde un punto A hacia un punto B, ¿no? Como podemos observar aquí, podemos decir que la tensión producida por esta fuente de tensión, más adelante vamos a ver qué tipo de fuentes de tensión existen. Esta energía que esta fuente de tensión le está provocando a este pequeño circuito, se está transmitiendo desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión se escribe o se quiere entender que se escribe de la siguiente consenso. La tensión que se representa con B va a ser igual a tensión A sub B. ¿Ok? Y en el otro caso, esta igualdad nos está diciendo lo siguiente. La inversa de este circuito, o sea, darle vuelta a lo que sería nuestro análisis, diciendo que la tensión va de B a A, se puede reescribir como la igualdad del negativo de esa tensión. Más adelante, cuando hablemos de análisis de circuitos, vamos a entender un concepto primordial, y es que cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo que la tensión va a depender su signo desde el positivo hasta donde entres en ese punto. Y la tensión cuando se estudia de la otra dirección va a depender su signo desde ese punto hasta donde entre. Si entra por el polo positivo, nuestra polaridad va a ser positiva. Si entra por el negativo, nuestra polaridad va a ser negativa. Así que, haciendo ese análisis, podemos decir que la tensión de AB es positiva porque entra por el lado positivo y nuestra tensión de B a A es negativa porque entra por el lado negativo. Así que al ser negativo, menos por menos nos va a dar más, que esa tensión va a ser entonces igual a la tensión que tengamos acá. Ok, antes hablamos también de que en el gráfico de corrientes que estudiamos teníamos pues la tensión en el eje de las X. Y es porque también, al igual que en las corrientes, existe tanto una tensión CD, que es una tensión constante, como existe una tensión AC, que es una tensión que varía sinusoidalmente. Las tensiones CD pues las encontramos en nuestras baterías, ya sea de carro, batería del móvil, batería de lo que sea que estemos hablando. Y nuestras tensiones AC las encontramos en cosas como los generadores eléctricos.